Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Vamos a leer. Esta es una parábola de Cristo. La parábola se le ha titulado la parábola de los dos hijos. Dice así la palabra del Señor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre, qué gozo, Señor, y privilegio poder estar en tu casa, Señor. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es por tu gracia, Señor, que estamos en este lugar, reconociendo nuestra debilidad y fragilidad, Señor, y la necesidad de que tú vengas a nosotros por medio de tu Espíritu y bendigas tu palabra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a estar atentos a pesar de las distracciones a nuestro alrededor. Concédenos, Señor, enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, para recibir tu palabra en nuestros corazones. Ven, Señor, sobre nosotros, te lo pedimos. Ven con tu Espíritu. Ayúdanos a entender, Señor, y a recibir tu mensaje para nosotros. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Y en esta oportunidad deseo hablarles acerca de nuestra respuesta a Dios, o cómo tú y yo respondemos al llamado de Dios para nuestras vidas. Este es el tema que vemos en esta parábola que nuestro Señor Jesús pronunció y que se titula la parábola de los dos hijos. Pero repito, mi tema es nuestra respuesta a Dios. Pero ¿qué es una parábola? Es importante explicar primeramente esto. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una ilustración, es una comparación. Tengamos esto en mente, por favor. El término indica literalmente poner algo al lado de otro para comparar, para ilustrar, poner al lado. Es decir, poner una cosa al lado de otra con el propósito de ejemplificar, por decirlo de otra manera. Su finalidad, la finalidad de las parábolas es dar una lección espiritual. Es la lección espiritual de fondo lo que importa al oyente. Así que tenemos que tener esto en nuestras mentes. El oyente, nosotros, tenemos que captar la analogía, la ilustración. ¿Qué significa esto en el campo espiritual de nuestras vidas? Así que se trata de situaciones o cosas terrenales, como usted ve el caso, un papá con dos hijos, un papá que tiene una viña y el papá da la misma orden a los dos hijos. Eso es algo que podemos ver en el mundo real, algo cotidiano, pero esto tiene una lección espiritual para nosotros. Así que las parábolas tienen una característica especial y es que encapsulan o encierran de manera general toda la verdad del Evangelio y los grandes temas de la gracia de Dios. Y expresan estas realidades espirituales desde muchos y variados ángulos, las parábolas. En la Biblia hay más de 40 parábolas que pronunció Cristo principalmente.
Y sus puntos esenciales tenemos que entenderlos para poder recibir la enseñanza para nosotros. Entonces tenemos aquí una parábola de Cristo, donde el Evangelio es claro para nosotros. Y el llamado al arrepentimiento y a la conversión para cada uno de nosotros son ilustradas en estos dos hijos. Pensemos en esto. Por medio de esta gran historia que el Señor declaró. Y se le ha llamado la parábola de los dos hijos. Y tenemos en esta historia, dos casos. Pensemos. Dos casos de cómo responder a Dios. Cómo tú y yo, tú que estás ahí sentado, respondemos al llamado de Cristo, a la salvación, a seguirle a Él. Y fácilmente podemos notar que tenemos el caso de un padre que tenía una hermosa viña y dos hijos, a quienes les hace la misma petición o la misma demanda. Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Esa es la demanda. Esa es la petición que hace el padre. Y tenemos dos actitudes, dos respuestas completamente opuestas. Ahora bien, tenemos una aplicación que hace Cristo en los versículos 31-32 a los que le escuchaban. Y a nosotros hoy aquí, por supuesto. Así que es una gran parábola. Es una gran historia que trae una gran enseñanza para nuestras vidas. Sencilla, breve, pero muy profunda, como vamos a intentar verlo en esta oportunidad. Versículo 28. Así comienza. Pero ¿qué os parece? Dice el Señor. Son palabras de Cristo. ¿Qué os parece? Lo que Cristo está diciendo es, quiero que pienses en esto. Amigos, todos aquí tenemos el desafío entonces de reflexionar sobre nuestra actitud hacia Dios. Porque Cristo nos dice, ¿qué os parece? Mira nuestras vidas en esta mañana y nos dice, ¿qué os parece? Tenemos que reflexionar. Se nos insta a pensar en el comportamiento diferente de estos dos hijos y comprender lo que significa en términos de atender el llamado de Dios para nuestras vidas y de nuestro seguir a Cristo y aplicarlo a nosotros mismos. Y hermanos y amigos, niños, jóvenes, esta es la parábola que Cristo pronuncia y tiene un propósito, que tú y yo nos metamos en los zapatos de uno de estos dos hijos y que nos identifiquemos con uno de los dos. Porque claramente tú y yo somos el uno o somos el otro. Si usted sabe algo de la Biblia, sabrá que la gente religiosa del tiempo de Cristo, los religiosos del pueblo de Israel, creían que ellos ya eran herederos del reino de los cielos por su religiosidad. Como muchos hoy piensan igual. Notemos esto. Y el Señor les está diciendo a estos religiosos, mira, aquí están los recaudadores de impuestos y están también las prostitutas y las personas que hicieron cosas malas, que no eran religiosos y vivían sus propias vidas lejos de Dios, pero que cuando escucharon el Evangelio a través de Juan el Bautista, que vino a anunciar, a preparar el camino del Señor, por la gracia de Dios, esas personas que no eran religiosas se arrepintieron y llegaron a la salvación en Cristo Jesús y tuvieron un cambio real en sus vidas. En cambio, la gente religiosa, los sacerdotes, quienes decían, nosotros somos los que obedecemos a Dios, nosotros somos los que seguimos a Dios, y quienes vivían bajo la ilusión de que Dios estaba encantado con ellos por su religiosidad, y quienes, debido a su religiosidad, ellos nunca respondieron con verdadera fe a la predicación de Juan el Bautista, que apuntaba a Cristo, para llegar al arrepentimiento genuino y a creer en el Cristo a quien él señalaba. Bueno, usted lo puede ver ahí. Así que esta parábola se aplica para ellos, esos religiosos, pero también para cada uno de nosotros, y nos dice cómo muchos, incluso, que pueden estar en las iglesias evangélicas y asisten a ellas, permanecen fuera del reino de Dios. Pensemos en esto.
debido a su falta de respuesta en fe y obediencia al llamado de Dios. Así que hay una advertencia solemne para cada uno de nosotros también. Pero permítame explicarles un poco más acerca de esta parábola, porque hay varios elementos en ella que tenemos que tener muy presentes. Y también muestra esta parábola cómo es la entrada a la vida cristiana. Tenemos a un papá o un hombre, dice allí. Había un hombre que tenía 2 hijos, entonces es un padre. ¿Quién es dueño de la viña? Este padre. Claramente, este padre representa a Dios. Entonces vamos poniendo el significado. Representa a Dios. Y los 2 hijos, quienes representan a nosotros los hombres. Es decir, estos 2 hijos somos usted o somos alguno de nosotros. Y nos describe a todos. ¿Somos uno o somos el otro? Y a ambos se les da la misma orden. Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Lo que significa, amigos, que para nosotros, en un sentido general, Dios como creador de tu vida y de mi vida, viene a nosotros en esta mañana y nos llama por medio de su palabra, nos llama por medio del Evangelio, para que nos volvamos a Él, en arrepentimiento y fe en su Hijo Jesucristo. Todos nosotros tenemos una llamada de Dios. En nuestras conciencias sabemos que Dios existe y que somos responsables ante Él. Sin embargo, en nuestro estado natural, en el estado en que nacimos en este mundo, no estamos preparados para ir al cielo. Debemos entrar en la viña del Señor. En otras palabras, debemos convertirnos a Dios. ¿Nota usted? Volvernos a Él con fe y arrepentimiento y obediencia. Debemos ser salvos, perdonados por Dios y llegar a ser sus hijos, porque tal como viniste a este mundo, no lo somos. Así que usted puede ver que estos 2 hijos representan a todas las personas y que se resumen en solo 2. Todas las personas, no olvide por favor esta lección, se ven aquí en estos 2 hijos. Es una identificación de la humanidad. Ahora bien, tenemos el Padre que representa a Dios, los 2 hijos que representan a toda la humanidad, y trabajar en la viña. ¿Qué significa trabajar en la viña? Porque papá le dice, ve voy a trabajar a mi viña. ¿Acaso supone que debemos ir a trabajar y ganarnos la salvación por nuestros esfuerzos y nuestras buenas obras? Note la pregunta que estoy haciendo, por favor, y voy a responderla. ¿Significa que Dios nos llama a trabajar por la salvación de nuestras almas, que no la ganemos con nuestras buenas obras? No, amigos, porque la salvación que Dios ofrece a nosotros es gratuita. Tú no puedes trabajar por ello. Es por su sola gracia. Es un regalo de Dios. Lo único que tú y yo podemos hacer es extender la mano y recibirlo por la fe. No se puede más. Y nosotros la recibimos arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en su Hijo Jesucristo, creyendo que Él pagó por nuestros pecados, por nuestra salvación en la cruz del Calvario. Dios no te dice a ti ni a mí, mejórate al 100% y yo te recibiré. Ese no es el llamado de Dios, sino que nos dice que trabajar entonces en su viña es que oigamos su palabra fielmente predicada, arrepentirte de haber pecado y vivido una vida contraria a Dios y confiar en Cristo y recibir su misericordia sujetándonos a su palabra. Y por la viña se entiende el reino de Dios o del cielo. Esta es la compañía de quienes obedecen a Dios y les sirven. Es la vida cristiana, de otra manera podríamos decirlo así, la obra de Dios. Y el tiempo que se le da a estos hijos o que se le ordena a estos hijos es hoy. Hijo, ve, ¿cuándo? Hoy a trabajar a mi viña. Hoy es el momento de ir a trabajar en ella. Inmediatamente,
Porque nos dice la Biblia que llegará el momento cuando ya no habrá más oportunidad. Es hoy. Entonces, queridos, es como si Dios, nuestro Creador, viniera hoy a nosotros y nos dijera a cada uno: ven, ven dentro de la viña, ven dentro de la vida cristiana, ven dentro de mi reino, nos dice Cristo, tú heredarás un lugar en mi reino. Ven, ven aquí conmigo, nos dice el Señor, y conóceme, y obedéceme, y sírveme, y sígueme. Pero también vemos dos respuestas muy diferentes, y por tanto, dos resultados totalmente opuestos. En unos, salvación y perdón de Dios, y en el otro, condenación. Así que hablemos por un momento del primer hijo, versículo 28, por favor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Así que aquí está el primer llamado al primer hijo. Pero vemos que él responde con descaro y dice: yo no iré por allá. Esta es una negativa directa, sin rodeos. Este hijo fue grosero en cierta manera. Nótese que ni siquiera usa la palabra Señor para suavizar la respuesta. Él dijo: no iré. Eso fue todo lo que este hijo dice. Amigos, ustedes deben saber que cuando Dios creó al primer hombre, Adán, él era nuestro representante, pero él pecó y desobedeció a Dios allá en el huerto del Edén. Y toda la familia humana, usted y yo, pecó en él como nuestra cabeza y nuestro representante. Y toda la raza humana fue excluida del paraíso y alejada de Dios. Fuimos apartados de la buena comunión con él. Y permítame, tomarme un segundo para explicar lo de la representación federal o la representación de Adán. Cuando voy a usar un ejemplo muy cotidiano. Cuando la selección Colombia gana, aquí, ¿quién está jugando? Un grupo de 11 muchachos. Pero ¿a quiénes representan ellos? A todo un país. Y cuando gana la selección Colombia, todo el mundo está feliz. Bueno, los que les gusta el fútbol, ¿no? Y están contentos porque representa a una nación. Y se ponen eufóricos. Y están felices porque gana. Pero cuando pierde, pues también pierde toda la nación. Y se dice perdió la selección Colombia. Cuando Adán pecó, amigos, él era nuestro representante. Y él pecó y desobedeció a Dios. Y entonces toda la familia humana pecó en él como nuestra cabeza y representante. Y toda la raza humana fue excluida del paraíso y alejada de Dios. Fuimos apartados de la buena comunión con él. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos ha provisto una forma para que seamos recibidos por él nuevamente. Nos dio a su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino del cielo de su gloria celestial, de la gloria de su Padre, para traernos de regreso a él. Y el comienzo de ese camino para volvernos a Dios es atendiendo a su llamado, de volvernos a él, de creer en y confiar en su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y sometiéndonos a su gobierno y administración sobre nuestras vidas. Pero este primer hijo rehúsa trabajar para su padre. Desprecia servir a su padre en su viña. Y así este hijo rechaza un trabajo admirable, pensemos en esto. Porque este lugar a donde le invita a trabajar su padre es una viña. Es un hermoso lugar y agradable. Es una viña con bastantes áreas verdes. Un lugar maravilloso con muchos frutos por disfrutar. Y como mencioné, esto representaría el reino de Dios. ¿Y qué nos ofrece nuestro misericordioso Dios en su reino? Pensemos, nos ofrece perdón de nuestros pecados. Nos ofrece vida eterna.
y que podemos caminar con Dios y ser recibidos por Él como sus hijos. Y nos dará entendimiento para conocerle y saber todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo su Hijo para nuestro bien y aquí por la eternidad. Y podemos caminar con Él y entender más claramente el propósito de nuestras vidas y para qué fuimos creados por Él. Y podemos tener la ciudadanía celestial, imagínese usted eso, en este reino del Dios. Por lo que, ¿quién diría en su sano juicio, yo no iré, yo no atenderé al llamado de Dios? Sin ni siquiera pensarlo, no me hables de esto. Yo no quiero saber nada de esto. No quiero tener el reino de Dios, dice mucha gente, como este primer hijo. No iré. Y amigos, escuche esta ilustración. Cuando estaba preparando el sermón, esta predicación, vino a mi mente esta idea. Imagínese usted que el presidente de Estados Unidos, solo imagínenlo, porque yo sé que esto no está pasando en este momento, pero imagínese que el presidente de Estados Unidos o el primer ministro de Canadá fuera a un país muy pobre, imaginado de este mundo. Un país donde hay mucha miseria y dolor. Y no voy a mencionar ningún país, pero usted ya imaginará alguno. Y estos primer ministro o presidente de Estados Unidos dijese a las personas que estaban allí pasando una gran hambruna y muchas necesidades y peligros y miserias por doquier. Dijese, amigos, vengan a Estados Unidos, vengan a Canadá a trabajar y a salir adelante. Serán prósperos, estarán seguros, tendrán una linda casa, ciudadanía permanente y muchas cosas realmente buenas. Y sin embargo, las personas de ese país en miseria digan, yo no iré, sin siquiera pensarlo. No me hables de eso, señor presidente. Yo no quiero saber nada de eso. ¿Acaso no diríamos, esas personas están locas? ¡Qué falta de razón y entendimiento! Pero saben, amigos, eso es lo que generalmente nosotros hacemos con nuestro buen Dios. Él nos creó y nos da la vida a cada uno de nosotros. Y nos provee todas las cosas buenas de esta vida, de su misericordia, todos los días nos rodea. Pero además nos dio a su propio amado Hijo Jesucristo, quien bajó de la gloria celestial a esta tierra para buscar y salvar hombres y mujeres perdidos como tú y como yo. Personas que van en camino a la perdición eterna. Y nos llama y nos dice, ven a mí, sígueme de todo tu corazón y yo te perdonaré. Perdonaré todos tus pecados y te daré una vida nueva. Y estaré contigo para siempre y tú conmigo. Y sin embargo no pensamos acerca de esto. E imaginamos que no lo necesitamos. Pensamos que nos encontramos bien delante de Dios, que somos buenas personas y no hacemos mal a nadie, que no somos pecadores, o bueno, no somos tan pecadores como otros, pero olvidamos lo que dice la Biblia, que no hay ni un justo delante de Dios, que no hay quien haga lo bueno delante de Dios, y que por lo tanto yo no puedo merecer ni ganar el favor de Dios para mí por mis obras, y que por eso necesito un Salvador, y que por eso bajó el Señor Jesucristo, y que todo aquel que en Él creyere será salvo, será perdonado por Dios. Y no nos damos cuenta que la entrada a este reino de Dios o a la viña de Dios es por medio de la cruz del Calvario. Cuando Dios mandó a su Hijo amado, Jesucristo, piensen en eso, el Dios de la gloria celestial que creó todas las cosas, mandando a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario por pecadores como usted y como yo. Y entonces, para que podamos ser salvos y reconocer que debo creer en Él y arrepentirme de mis pecados. Y Él dará su perdón y la ciudadanía celestial y nos dará un propósito en la vida y en su reino, en el cual podemos aprender más acerca de Dios
cosas más profundas si nos volvemos a Él de todo nuestro corazón. Pero este primer hijo dice osadamente, yo no iré. Les pregunto, ¿cuántos han dicho así a Dios en sus vidas? ¿Acaso eres tú como este primer hijo? Ellos son como un inquilino en una casa arrendada que quieren vivir en la casa arrendada sin pagar la renta. Amigos, esto es así. Y así las personas viven en esta tierra que es la tierra de Dios. Respiramos el aire que Dios nos da todos los días sin pagar los impuestos a Dios. Y entonces no vivimos para Dios como criaturas para Él, sin servirle, aunque Él nos hizo y nos da todo. Ellos dicen que les dejen gozar la vida a su manera, en contra del deber natural que tenemos como criaturas de Dios para seguirle a Él, para amarle, para estar con Él. Amigos, todos los hombres deberían servir a su Creador, a quien nos da la vida, al Dios único y verdadero. Tal como es justo que los hijos obedezcan a sus padres, pero muchos no lo hacen. Viven para ellos mismos y dicen, no iré, no te seguiré, no te serviré, Dios, sin considerarlo a Él. Aman las cosas del mundo en desprecio del Dios verdadero y lo dicen por medio de sus acciones. Yo no serviré a Dios, no creeré en su Hijo, no le seguiré. Tal vez no lo digan con sus palabras, pero lo dicen con sus acciones. Pero miren cómo este padre le llama y le dice, hijo, veo a trabajar para mí en la viña. Y usted puede ver que es una forma muy tierna y amable en la que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Y nos dice, ven. Sí, pero al mismo tiempo tiene fuerza de ley. Pues Dios al llamarnos, aunque lo hace de forma amorosa y amable, también Él es el Dios que manda y es el Dios que nos gobierna y nosotros debemos responder a su llamado. Amigos, todos tenemos esta llamada del Señor. Seamos niños, seamos jóvenes, sean ustedes maduros, ancianos, Él nos llama. Tú sabes dentro de ti que Dios existe y sabemos que algún día tenemos que estar delante de Él como nuestro juez y Él nos llamará a cuentas ante Él y no queremos saber de Él. Sin embargo, Él nos llama amorosamente a través de nuestra conciencia y a través de su palabra predicada en este lugar. Y nos dice, hijos, con simpatía y con ternura, porque Él es nuestro Creador y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y nos dice, hijo mío, yo te salvaré, yo te llevaré a mi reino, yo te daré mi perdón y te daré la justicia de mi Hijo Jesucristo, te daré mi paz, ven hacia mí. Y aún así decimos, no lo haré, no quiero, sin considerar esto. Y esto es lo que el primer hijo dijo. Y como he dicho, así fuimos algunos de nosotros, antes de ser salvos por Dios. Pero sigue siendo el caso de muchos hoy, quienes dicen todavía, yo no seguiré a Dios. O no quiero arrepentirme por ahora, quizás luego. Y en esencia es lo que el primer hijo dijo, un hijo rebelde. Y usted puede ver que es como si ese hijo tuviera una idea errónea acerca de su padre. Piensen en esto. Y no se da cuenta el beneficio que tendría de obedecer a su padre, en ir a trabajar a la viña. Él es necio y es indiferente a su padre y no tiene miedo de las consecuencias que recibiría de su padre al desobedecer a este llamado. Y quizás él se dijo, mi padre es bueno, él es bondadoso, él no me hará nada, yo puedo responderle como quiera y yo puedo rehusarles como yo quiera
y Él nunca me rechazará a mí. Él nunca me castigará. Yo puedo responder a Dios como quiera. ¿Y no es así como pensamos, amigos? Sí, Dios es bueno y al final todos vamos para el cielo. Pensamos que servir a Dios es aburrido, que es ser infeliz y que no habrá ningún beneficio para mí. Y es lo que imaginamos. Y sin embargo pensamos, cuando muera, ¿qué pensamos nosotros? Voy a ir al cielo, voy a estar con Dios. Dios no me dará el justo castigo enviándome al infierno. Oh amigos, ese epitafio que se pone a todos los difuntos, sin distinción en las funerarias, ¿saben cuál es? Descansó en la paz del Señor. Son puras palabrerías. Se lo puedo decir con la certeza de las Escrituras. No es verdad para muchos eso, que no han vivido en paz con Dios en esta vida. ¿Acaso pensamos vivir sin Dios aquí y sin tenerlo en cuenta de manera constante en nuestras vidas? Y sin embargo piensas que irás al cielo cuando mueras. No, amigos, hay consecuencias. No escuchamos a Dios y no le amamos y no tenemos suficiente amor por Él, ni tenemos suficiente temor al juicio por venir, y aún así pensamos que vamos directo para el cielo. No, amigos, no se engañen, por favor. La Biblia dice que no es así. Versículo 29 de Mateo 21. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, ¿qué? Arrepentido fue. Ahora bien, aunque el día comenzó muy mal, porque comenzó diciendo que no quiero, no voy a seguir a Dios, pero por la gracia de Dios el día terminó bien. Comenzó mal, pero terminó bien. Hay algunos de entre nosotros que nos ha sucedido que ha llegado un después, como sucedió en el caso de este primer hijo. Y gloria al Señor que es así. Creo que hay varias personas hoy aquí que un día le dijeron al Señor no. Y quizás muchas veces dijimos no a Cristo. Y entonces, sin embargo, debido al poder divino obrando en nuestros corazones, nos volvimos al Señor. Reconsideramos nuestros caminos torcidos y nos dimos cuenta de que necesitábamos a Dios. Y se dieron cuenta de su petulancia, de que no necesitaban a Dios y del rechazo hacia Él. Y entonces se arrepintieron y fueron. Fuimos guiados por la misericordia de Dios a considerar nuestros caminos. Y luego empezamos a decirnos, ¿hemos tratado a nuestro Dios correctamente? Entonces vino el Espíritu Santo a nuestras vidas. Ese Espíritu bendito sin el cual no hay reflexión correcta para enseñarnos a razonar y hacer de nuestros corazones no de piedra sino de carne. Y aquí el verdadero arrepentimiento, el cual se inicia con un dulce cambio de mente y es seguido de dolor sincero por haber ofendido a Dios. Porque Él dice, después arrepentido fue. Así que nos arrepentimos. Y por la gracia del potente Espíritu de Dios, fuimos conducidos a clamar por misericordia sobre nuestros corazones obstinados y a pedirle que nos renovara clamando, oh Señor, sálvanos, vuélvenos a ti y seremos convertidos. Y fuimos a trabajar entonces en la viña del Señor. Es decir, comenzamos a seguir a Cristo y feliz fue el día en que eso sucedió. Así que vemos en este primer hijo a uno quien debido a la gracia divina operante en su vida, tuvo un genuino arrepentimiento para volver a Dios. ¿Qué acerca de ti? ¿Te has arrepentido? ¿O le dices a Dios, yo no lo haré, yo no quiero? Pero amigo, tú necesitas a Dios y fuiste creado por Él. Y tal vez tú piensas, yo soy joven, yo tengo mucho por hacer, o yo soy ya mayor, yo ya soy viejo o vieja y ya no vale la pena. ¿Qué harás si Él rehúsa un día volverte a llamar? ¿Tú qué harás? Amigos,
muchos de nosotros, pudiéramos decirte cómo un día estuvimos en un tiempo así, rehusando a Dios y escapándonos de Dios, pero la mano de Dios tocó nuestros corazones y nosotros nos volvimos a Él, porque Él obró en nuestras almas y repensamos y lo encontramos y lo conocimos y Él nos recibió y nos perdonó todos nuestros pecados y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús y una nueva familia, la familia de la fe. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero después, dice el texto, arrepentido fue. Aún queda oportunidad para el arrepentimiento. No importa si hemos sido hasta hoy chismosos o chismosas, borrachos o maldicientes, lascivos, mentirosos, idólatras, iracundos, ladrones, contenciosos, envidiosos, egoístas, incrédulos y muchas cosas más, porque Cristo vino a buscar a los perdidos. Y como les he dicho, cuando nos arrepentimos, cuando vamos a Dios mediante la fe y le decimos, oh Señor, pequé contra ti, por mucho tiempo te rehusé, te puse a un lado, Señor, te ignoré, Señor. Le decimos estas cosas a Él. Admito que he violado tus santas leyes. ¿Puedo tener, Señor, una nueva vida de ti? ¿Puedes admitirme en tu reino? Y si tú le pides esto de esa forma y con total sinceridad, Él nos recibe y nos da el perdón y Él no se acuerda más de ellos. Y esto es lo que nos enseña Cristo en esta parábola. Y el signo o señal visible del verdadero arrepentimiento son las obras de justicia hechas por una persona que ha nacido de nuevo espiritualmente, representado entonces en este primer hijo al arrepentirse y al atender el llamado de su padre para ir a la viña y los frutos del arrepentimiento. Pero veamos rápidamente el segundo hijo, el hipócrita. El versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Es decir, le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo que, sí, Señor, voy, y no fue. Aquí está el hijo hipócrita. El primero es el hijo rebelde. El segundo es el hijo hipócrita. El padre de familia, quien representa a Dios, va al segundo hijo y le dice lo mismo, le manda lo mismo. Este hijo habló mejor de lo que hizo, ¿no les parece? Prometió mejor de lo que demostró. Incluso en apariencia dio muestras de respeto, si usted nota el texto, porque le dice, sí, Señor. El primero no dijo eso, el primero dijo, no voy. Pero este segundo dice, sí, Señor, pero no fue. Y esto representan a los escribas en el contexto, a los escribas y fariseos, los religiosos del pueblo de Israel en la época del Señor Jesús. Y los de hoy también. Este segundo hijo intenta complacer a su padre, diciéndole lo que quiere oír el padre, pero no tiene ninguna intención real de obedecer a su padre. Todo es apariencia exterior. ¿Acaso hay alguno aquí como este segundo hijo? Hemos dicho a Dios, sí, Señor, voy, pero no hemos ido con Él. Quizás algunos oyentes del Evangelio sean así. Entran a menudo, vienen a menudo al lugar del culto como aquí, pero no han entrado al reino de Dios. No se dan cuenta de lo que está en juego, que lo que está en juego es su eternidad. No se les ocurre que un día van a ser juzgados por Dios. El Evangelio no ha penetrado en sus corazones. Algunos piensan que es suficiente decir, creo en Dios, pero siguen aferrados firmemente a sus propias vidas y sus planes personales. Y dicen, yo voy a la iglesia, eso es suficiente. Sí, pero tú no caminas con Dios, no caminas con Él, no le amas, no le sigues según su palabra, no según tus propias ideas. Y las iglesias en muchos casos están llenas de personas que no se han convertido a Dios verdaderamente. Nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Y tal vez su cristianismo es de nombre nomás. Y están habituados a ir a la iglesia cada domingo y en las semanas en ciertas cosas religiosas por mera costumbre, pero sin una entrega suficiente al Señor, sincera al Señor.
No, amigos. No puedes decir, iré y luego no hacer nada. Debes seguir a Cristo cada día. Un día Él será tu juez. La inacción nuestra es el rechazo a Dios. Debes actuar. Este segundo hijo es un retrato de aquellos que no valoran mucho el seguir a Dios, como se nos dice. Le prenden una vela a Dios y a veces una vela al diablo. Y son inconstantes para con Dios, sin pensar que un día tendrán que le rendir cuentas. Así que este segundo hijo refleja entonces la forma de pensar de muchos. Tal vez decimos ser creyentes en Dios y su palabra, pero quizás este sea nuestro problema, que no creemos en verdad el Evangelio de Cristo, pues si lo creyéramos, tendría un efecto positivo en nuestras vidas. Piensen en esta ilustración. Si una persona a medianoche se levanta y ve un gran incendio en su casa y dice, yo creo que mi casa se está incendiando, se está quemando, pero después fuera a acostarse a dormir plácidamente y quedara bien dormidito, ¿acaso pensamos que esa persona ha creído lo que está sucediendo en su casa? Pues no. Pues si la casa de uno se está quemando, ¿qué trataría uno de hacer? Trataría de escapar por todos los medios posibles, ¿no es así? Y amigos, si nosotros realmente creyéramos que hay un infierno y un juicio de Dios y que hay un cielo y una vida eterna en Cristo, como afirmamos creer, seguramente haríamos de manera muy diferente de lo que hacemos ahora. Quizás ustedes escuchan el llamado bondadoso del Señor como el segundo hijo, y les escuchamos decir, sí, Señor, voy a ir. Pero no pasa nada. Siguen sin convertirse en al Señor. Siguen sin nacer de nuevo y sin sus pecados perdonados y sin la justicia de Cristo en sus vidas. Y por tanto siguen condenados a una eternidad sin Dios. Amigos, que no nos pase como este segundo hijo, por favor. Que no digamos cosas que no vayamos a hacer y que no queramos hacer en referencia a Dios. Sí, Señor, voy, dijo este hijo. Y no fue. En la Biblia la persona que dice una cosa y hace otra, ¿saben ustedes cómo se llama? Hipócrita. Y ese es un pecado, es un insulto para Dios. Y este es el segundo hijo. No pienses, por favor, decir una cosa y hacer otra. No importa si rechazo a Dios, dirán las personas, todos iremos al cielo. No, amigos, no es así. Así que esta parábola nos habla a nosotros también para que respondamos al Señor urgentemente. ¿Están bien allá afuera, hermanos? ¿Están bien? ¿No se están mojando? Gracias. Y amigos, seguir al Señor es lo más hermoso de la vida. Tener a Dios con uno es realmente maravilloso. ¿Tú piensas que el reino de Dios es aburrido? No, jamás. Este es el reino de Jesucristo y el único lugar donde se obtiene una explicación de las cosas importantes de la vida. ¿Por qué el mundo es como es, por ejemplo? ¿Por qué las personas se comportan de esta o aquella manera? ¿Por qué en este mundo hay guerras y noticias de guerras? Tú aprenderás esto en el camino de Dios y tendrás la explicación de tu existencia, un entendimiento coherente de la vida. Y todo esto lo tenemos explicado en la palabra de Dios. Y Él nos da promesas maravillosas en su palabra. Y nos ayuda y nos bendice. Y cuando somos sus hijos y cometemos pecados y caemos y oramos y le pedimos perdón con un genuino arrepentimiento al Señor, y Él nos limpia del pecado y nos ayuda y nos hace mejores personas, personas más profundas, personas más santas y piadosas para Él y más justas para otros. ¿Están bien? Porque podemos poner una silla aquí, hermanos, una hilera aquí si quieren, para que no se mojen. Esa fila que está ahí, que le está cayendo agua. Aquí adelante hay tres sillas más también que están desocupadas.
Bien, gracias por su comprensión y gracias a Dios por la lluvia. Qué bueno. Este es el reino de Dios. Es caminar con Jesucristo. Tener a Jesucristo de nuestro lado. Y saber que Él está ahí para nosotros. Y que nosotros vivimos para Él. Y por favor, jamás piensen en decir, oh, estaré aburrido si soy cristiano. Seré miserable en esta vida. No, por favor, no pensemos así. Si piensan que ir a trabajar en la viña del Señor, usando el lenguaje de la parábola, o que seguir a Cristo en la vida te hará infeliz, déjenme decirle con absoluta seguridad que no hay ningún cristiano verdadero que diga eso. Este caminar con Dios me hizo infeliz. Nunca nadie dijo eso, verdadero creyente, ni nadie dirá eso. Quisiera ser como antes y no ser lo que soy ahora. Eso no pasará, amigos, se lo aseguro, si hemos sinceramente entregado nuestra vida al Señor. Y aunque haya dolores y sufrimientos en el camino del Señor, porque seguir a Cristo no nos exime de pruebas y de sufrimientos de mucha índole. El Señor estará a nuestro lado para siempre y nos fortalecerá y nos ayudará para caminar con Él, con gozo y amor y a pesar de las pruebas y dificultades. Así que, por favor, nunca pensemos eso. Y por último, versículo 31, para ir concluyendo, tenemos la explicación y la aplicación, versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Pregunta Cristo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos. El primero. ¿Fue el primero que hizo la voluntad de su Padre? Sí, el primero. Muy bien. Y entonces Cristo ahora dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Y debo ir concluyendo ya. Y Jesús les pide a ellos que juzguen cuál de los dos hizo la voluntad del Padre. Y sus oyentes responden correctamente que el primer hijo hizo la voluntad de su Padre. La mayoría, si se les hubiese preguntado, habrían dicho que los religiosos y los escribas y fariseos y los sacerdotes eran los que indudablemente eran aceptados por Dios. ¿No les parece que sí? Sí, los religiosos son los aceptados por Dios. Pero no, dice Cristo. Los publicanos, es decir, los que cobraban los impuestos, y las rameras entran al reino de Dios antes que los religiosos. Pero por una razón. ¿Por qué? Versículo 32 dice, porque vino a vosotros Juan, Juan el profeta, en camino de justicia, predicando el evangelio de la justicia, el mensaje de Dios. Oiga, y no le creísteis, los religiosos no le creyeron a Juan, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Es decir, los que no eran religiosos oyeron el mensaje de Cristo por medio de Juan y se arrepintieron, creyeron en Dios y creyeron a Dios y dejaron sus malos caminos para seguir a Cristo. Pero los fariseos y los religiosos oyeron el mismo mensaje por medio de Juan acerca de Cristo y vieron las vidas de mucha gente que no era religiosa, pero las vieron cambiadas, transformadas, pero eso no les conmovió para nada. Eso no tocó sus corazones, no se humillaron para buscar de corazón a Dios, fueron duros e insensibles. Y amigos, que esto no nos pase a nosotros,
que habiendo oído el mensaje del Evangelio de Cristo para nosotros hoy, y habiendo visto alrededor de nosotros el poder maravilloso y transformador del bendito Evangelio de Cristo, cambiando vidas, dándoles corazones nuevos, haciendo personas diferentes, tranquilas, gozosas de seguir al Señor. Y sin embargo nosotros permanezcamos indiferentes e incrédulos al mensaje del Señor. Tal vez tú has visto a tus propios padres siguiendo a Dios, o a un hijo tuyo, o a un amigo, o a un vecino, y a quien el Señor ha cambiado profundamente. Esa persona podría haber sido antes la persona más hostil de todas, como yo era, por ejemplo. Cuando era muy joven, era un muchacho terrible de palabras, groseras, vulgares. Pero Cristo vino a mi vida y me gustaba el trago también. Y me emborrachaba, aún siendo muy joven. Pero Cristo vino a mi vida y nos transforma y nos hace ver que eso es vanidad, que eso es realmente en contravía al Señor. Y entonces, tal vez esa persona que tú conoces podría haber sido antes la persona más hostil de todas las personas, pero haberse vuelto gentil y amable porque Cristo le cambió. Y qué tragedia, amigos, sería que Dios en el último día te diga a ti: te mostré cosas hermosas. Te mostré el cambio en las personas como una evidencia visible de mi poder para hacerte alguien nuevo y diferente y darte perdón como a ellos. Y tú nunca viniste a mí. Esto es lo que está diciendo Cristo aquí. Ojalá que eso no se diga de nosotros, que vimos, que oímos y no hicimos caso. Por el bien de tu alma, no rechaces más al Señor. Dios está más dispuesto para perdonar tus pecados de lo que tú estás dispuesto para pedírselo a Él. Y tú debes comprender este mensaje esencial, por favor. Todos hemos pecado contra Dios y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero Cristo ha venido de la gloria de su Padre y a su debido tiempo Él fue al Calvario para pagar por el pecado de los que creerían en Él, no de todo el mundo, de los que creerían en Él y le seguirían de todo corazón. Y como ya lo hemos mencionado a lo largo de este mensaje, todos necesitamos humillarnos ante el Señor, lamentar nuestro pecado, lamentar ser el gobernante de tu propia vida y creer en el Señor Jesucristo, arrepentirte y rendirte a Él. Y esto es vital, queridos amigos. Ruégale: Señor, toma mi vida. Señor, si quieres perdonarme, Señor, perdóname y seré tuyo. Te daré mi vida, Señor, y te seguiré, y sentirlo con todo tu corazón y desearlo con toda tu alma. Y aquí vemos a través de esta parábola que muchas personas pecadoras lo rehusaron al principio, hasta prostitutas, pero oyeron y se arrepintieron y entraron en el reino de Dios y fueron diferentes. Pero también vemos el segundo dijo que yo iré, y no fue. Oh, amigos, yo espero en verdad que ese no sea tu caso, o perderás todo. ¿Eres tú uno de aquellos que dice acaso: yo creo en Dios, pero en realidad no te arrepentiste y no le diste tu vida a Él? Miren el texto: los peores fueron salvos, pues nos dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, y los publicanos y las rameras le creyeron y entraron al reino de Dios. Y ellos representaban en aquellos tiempos los pecadores más grandes, si se pudiera decir los peores. Es como si Jesucristo nos dijera: los peores entraron al reino de Dios porque se arrepintieron y confiaron en mí, dice Cristo. Pero los orgullosos, los principales sacerdotes, los religiosos, estaban tan llenos de sí mismos y no se arrepintieron y fueron rechazados por Dios porque no confiaron en el Señor de corazón. Oh, amigos, arrepiéntanse, vengan al Señor, crean en el Señor Jesucristo y den su vida a Él y lo conocerán y lo tendrán a su lado para siempre. Aunque por mucho tiempo tú hayas dicho que no irías, como el primer hijo, ahora es el momento de volverte a tu Creador. Como dice el salmista:
Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Te invito a reflexionar seriamente en la brutalidad de despreciar a tu Creador. Aunque quizás por meses, por años, hayan hecho falsas profesiones delante de Dios, aunque hayan dicho, sí Señor, voy, sin ir, todavía hay espacio para ustedes en la viña del Señor, si se arrepienten y confían en el Señor. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas arrepentidos eran bienvenidos, y nosotros también con ellos. Quiera el Señor que cada uno de nosotros hoy aquí seamos como el primer hijo, respondiendo en fe y obediencia a Cristo, no como el segundo. Reflexionemos acerca de estos dos hijos y cómo esto nos habla a cada uno de nosotros. Y cuánta bondad de Dios para nosotros, quien nos dio a su amado Hijo Jesucristo, en quien podemos ser salvos y aceptados por Dios, y escuchemos su llamado y respondamos a Él con fe y obediencia. Y permítame decir esto último en un minuto a los creyentes. Tú, hermano y hermana, tú que fuiste en un tiempo como el primer hijo, pues ninguno de nosotros viene al mundo como un creyente. Todos nacimos como el primer hijo. Que durante algún tiempo en tu vida pasada le dijiste muchas veces no a Cristo, pero que ahora por su poder y su gracia tú le amas a Él y le sigues de corazón. Amado hermano y hermana, agradece mucho al Señor por su obra en ti. Y continúa comprometido con el Señor y su obra. Sírvele en su viña. Ámale, síguele. Trabaja en la viña del Señor. Para que su viña produzca mucho más frutos para el dueño de la viña del Señor, para engrandecer su nombre. Ora por tu iglesia. Asiste a los cultos de tu iglesia. Apoya con el ministerio que se ha hecho conforme a la palabra del Señor en esta iglesia. Comparte con otros el Evangelio de Cristo y cultiva una vida de piedad en tu privacidad y en tu familia. Lee, estudia y medita en la palabra de Dios y obedécela con la ayuda del Señor que siempre está disponible para ti. Que el Señor entonces quiera bendecir su palabra en la vida de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros seamos como el primer hijo. Amén. Oh, amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que tu palabra dé fruto en nuestros corazones, que tú nos hagas pensar y reflexionar acerca de este mensaje de llamado que tú nos haces para volvernos a ti. Señor, haz que nuestras mentes puedan seguir pensando en el resto del día y en la semana, en este mensaje, en esta parábola, Señor. Quieras tú, Señor, obrar en los corazones y traer nuestras vidas a ti. Y, Señor, te pedimos que traiga salvación a los niños, a los jóvenes, a los mayores. Ven sobre nosotros con tu Espíritu, Señor, y bendice a esta iglesia para tu honra y gloria, Señor. Muchas gracias por tu palabra en nuestras vidas hoy. Bendícela, Señor, en Cristo Jesús. Amén.